La escalada entre Irán e Israel alcanza hoy un nivel sin precedentes, mucho más alto que en 2024. Esto no es una sorpresa para nuestros suscriptores. Ya habíamos anticipado este aumento de tensiones, una prolongación directa de las guerras en Gaza y Líbano. La cuestión del programa nuclear iraní se enmarca en un contexto de cambios acelerados en los equilibrios regionales. La caída del régimen sirio de Bashar al-Assad, combinada con el retroceso de la influencia iraní, está rediseñando el mapa de Medio Oriente y, por lo tanto, las prioridades para las potencias, incluyendo a Irán e Israel. Ante estas transformaciones, Estados Unidos apuesta, como ya vimos, por la creación de un eje estratégico que reúna a Turquía, Israel y Arabia Saudita. El objetivo de este triunvirato es mantener una estabilidad regional relativa y contener la expansión iraní. Esta estrategia se inscribe en la tradición de la talasocracia estadounidense, es decir, el control de las grandes rutas marítimas mundiales a través de aliados regionales, con el fin de limitar la influencia de las grandes potencias continentales. Sin embargo, este dispositivo sigue siendo frágil y cuestionado. Los invito a ver los videos dedicados al tema. En este juego de alianzas, Arabia Saudita ocupa un lugar central. A menudo presentado como una isla de estabilidad, el reino en realidad oculta una historia mucho más compleja, marcada por tensiones y vulnerabilidades profundas que no tienen nada que envidiarle a sus vecinos. Desde los años 50, el reino ha sido sacudido por movimientos centrales, sociales, intentos de golpe de Estado y purgas internas, revelando así fracturas persistentes. Estas fallas, contenidas durante mucho tiempo, podrían algún día trastornar el equilibrio del país, poner en duda la permanencia del régimen y tener consecuencias en esta región ya de por sí explosiva. La historia contemporánea de Arabia Saudita está lejos de ser la de una estabilidad inquebrantable. Desde su fundación a principios del siglo XX, la unificación del reino se logró a través de la confrontación. Guerras tribales, rivalidades internas e intervenciones extranjeras marcaron el ritmo de la consolidación del poder. Los británicos ceden su lugar a los Estados Unidos a partir de 1945, sellando una asociación estratégica centrada en el petróleo. Gracias a su posición geográfica en la encrucijada de Medio Oriente, cerca del Canal de Suez y el Estrecho de Hormuz, Arabia Saudita se convierte rápidamente en un actor geopolítico imprescindible. Pero sobre todo, es la riqueza petrolera la que asegura la supervivencia política de la familia real, protegida por las grandes potencias anglosajonas. En los años 50, el reino atraviesa fuertes turbulencias sociales y políticas. El nacionalismo árabe se impone en la región, amplificado por la Guerra Fría. La provincia oriental, rica en petróleo y mayoritariamente chiita, se convierte entonces en el foco de la protesta. Los trabajadores de Aramco, empresa entonces bajo control estadounidense, se organizan desde 1952 para exigir mejores condiciones laborales, el fin de la discriminación racial, aumentos salariales y el reconocimiento del árabe como lengua de enseñanza. Estas demandas pronto se vuelven políticas. En 1952, el golpe de Estado de los oficiales libres en Egipto derroca al rey Farouk. Este cambio va a inspirar a toda la región. En 1956, una huelga general marca una etapa decisiva. Las reivindicaciones se amplían a la adopción de una constitución, la legalización de los partidos políticos y la limitación de la influencia de Aramco. La reacción del poder es inmediata y severa, arrestos masivos, torturas y largas penas de prisión. Esta represión pone en evidencia la fragilidad del pacto social saudita y la dependencia del régimen de un aparato de seguridad poderoso. El final de los años 50 está marcado por crecientes tensiones en la cúpula del Estado. La rivalidad entre el rey Saúd y el príncipe heredero Faisal lleva al exilio de los príncipes libres, miembros de la familia real que apoyan una monarquía constitucional. El regreso, después de la ascensión de Faisal al trono, en 1964, no será suficiente para calmar las tensiones internas, que de hecho aún persisten dentro de la élite gobernante y cuyas intrigas merecerían mucho más que un video. A nivel regional, la fractura se acentúa entre la República Progresista y la monarquía tradicional.
El nacionalismo árabe, encarnado por Gamal Abdel Nasser, se radicaliza frente a las monarquías del Golfo. Varios golpes de Estado marcan este periodo. En 1958, la monarquía iraquí es derrocada. La monarchie irakienne est renversée. En 1962, el rey de Yemen del Norte es depuesto con el apoyo de Egipto. En 1969, el rey Idris, primero de Libia, es expulsado por el coronel Gaddafi, y Arabia Saudita no se salva. En 1969, oficiales de la Fuerza Aérea intentaron derrocar a la dinastía saudita, pero la operación fracasó. Los responsables fueron arrestados y ejecutados, dejando un trauma duradero dentro de la familia real. Desde ese evento, el poder saudita ejerce un control muy estricto sobre el ejército, para prevenir cualquier nuevo intento de golpe de Estado. Esta desconfianza se ha traducido en una relativa marginación de los altos mandos militares y en una incompetencia crónica de su ejército, mientras que la Guardia Real Saudita, considerada más leal y confiable, ha sido privilegiada por el poder. A partir de la década de 1990, la oposición evoluciona. El nacionalismo árabe cede su lugar al islamismo radical, que se convierte en la principal amenaza para el régimen. En Arabia Saudita, el movimiento Sawa, influenciado por los hermanos musulmanes, primero se opone a la presencia de tropas estadounidenses en suelo saudita durante la Primera Guerra del Golfo. La represión de este movimiento por parte del rey Fahd conduce a una radicalización. Esto se verá marcado por una ola de atentados contra intereses occidentales. Después de los atentados del 11 de septiembre de 2001, la rama saudita de Al-Qaeda lanzará una campaña terrorista que finalmente será aplastada por una represión encabezada por el príncipe Mohammed bin Nayef. La década de 2010 marca una nueva fase de represión política en todos los frentes. Las purgas dentro de la familia real, el arresto de activistas liberales o religiosos y el asesinato del periodista Kamal Khashoggi en Estambul en 2018, que ilustra la determinación del poder de sofocar cualquier forma de oposición sin distinción. Porque eso es lo que hay que recordar, ya sea política, religiosa o mediática, toda forma de oposición es reprimida, sin distinción, una estrategia simple basada en la convicción de que la supervivencia de la monarquía saudita pasa por la eliminación de toda disidencia y que sigue moldeando la vida política hasta hoy. Desde la primavera de 2025 surge un movimiento inédito, los Free Masked Men, FMM. La visita del presidente estadounidense Donald Trump a Arabia Saudita, marcada por la firma de más de $600 mil millones en contratos, podría haber sido uno de los elementos desencadenantes percibidos por algunos sauditas, como un símbolo de corrupción y explotación. El FFM actúa principalmente en el anonimato a través de mensajes en línea, grafitis nocturnos y videos con el rostro cubierto y la voz modificada. Critica el deterioro de las condiciones de vida, la proliferación de conciertos y clubes nocturnos financiados por el Estado y la gestión considerada opaca de los recursos nacionales. Las reivindicaciones transmitidas por el FFM acusan a Mohammed bin Salman de mala gobernanza, corrupción, atentado contra la dignidad de los ciudadanos y represión bajo el pretexto de reformas. El movimiento se declara apolítico, no religioso, y se presenta como la voz de los oprimidos de Arabia Saudita. Hasta la fecha, sin embargo, no existe un manifiesto oficial ni un portavoz claramente identificado, y la atribución exacta de estas reivindicaciones se basa en mensajes anónimos y en difusores en línea. La multiplicación de grafitis y mensajes anónimos atribuidos al FFM parece indicar, sin embargo, un arraigo local, pero eso aún debe confirmarse mediante investigaciones independientes, mientras que los medios oficiales acusan regularmente a los movimientos de protesta de ser manipulados por potencias extranjeras como Qatar o los hermanos musulmanes. Evidentemente, el gobierno saudita recurre regularmente a la censura de los medios, al control de las plataformas digitales y a la restricción de la libertad de expresión para contener cualquier forma de disidencia. Desde 2017, bajo el impulso del príncipe heredero Mohammed bin Salman, estas medidas se han intensificado, especialmente tras la introducción de nuevos impuestos y las políticas económicas que afectan a la población.
La deuda pública supera los 300.000 millones de dólares. De hecho, proyectos como NEOM suelen verse como el símbolo de un poder opaco, incapaz de responder a las necesidades reales. La tasa de desempleo entre los jóvenes menores de 24 años es aproximadamente de 3 a 4 veces más alta que el promedio nacional. Y el costo de la vida, que sigue aumentando, alimenta un sentimiento de injusticia. Al mismo tiempo, la represión también favorece la aparición de iniciativas anónimas. En cuanto a la represión del FFM, la documentación sigue siendo limitada. El movimiento es reciente y opera principalmente en el anonimato. Por lo tanto, es difícil verificar la magnitud exacta de este movimiento y, por lo tanto, de la represión dirigida contra él, aunque es probable, por analogía con las anteriores olas de protesta, que el gobierno utilice los mismos métodos que antes: arrestos, vigilancia y acusaciones de injerencia extranjera. Pero donde este movimiento resulta interesante desde un punto de vista social es que, por primera vez desde la fundación del reino, en 1932 amplios sectores de la sociedad saudita expresan abiertamente su desacuerdo con las decisiones del poder. El levantamiento digital liderado por el FFM podría reflejar una conciencia colectiva emergente, que por ahora llama a un cambio completo y pacífico. La viralidad de los mensajes en las redes sociales ilustra la magnitud del descontento, incluso cuando la represión se intensifica y las crisis sociales se multiplican, porque MBS ha alienado a varios segmentos de la población. Ya lo hemos tratado muchas veces en video, desde los beduinos marginados y relegados a barrios precarios hasta los empresarios debilitados por la reestructuración económica. Por ejemplo, Jeddah, que antes era la capital económica, perdió su estatus, lo que alimentó el resentimiento local. Por otra parte, la marginación de ciertos príncipes influyentes, que ahora deben pedir autorización para viajar al extranjero, también revela el temor del poder ante una posible coalición interna. Por supuesto, todavía es demasiado pronto para medir con precisión el peso de este movimiento y su base social. Los mensajes difundidos en las redes sociales y la diversidad de apoyos sugieren una difusión amplia, pero conviene ser cautelosos. Los Free Masked Men encarnan hoy una forma de protesta silenciosa e inédita en Arabia Saudita. Si bien no es la primera expresión de disidencia en el reino, como ya vimos, este movimiento se distingue por sus características y su surgimiento en un país de más de 30 millones de habitantes. Los riesgos que corren sus simpatizantes son considerables: prisión, juicios a puerta cerrada e incluso ejecución. El espacio público, y sobre todo el digital, sigue estando estrictamente controlado, especialmente en las redes sociales, como lo demuestran las recientes condenas a activistas por simples publicaciones en línea. Lo que al principio solo eran acciones individuales y anónimas, podría estar revelando una ira más difusa, compartida y con potencial para articularse. Hasta la fecha, las autoridades no han publicado ningún comunicado oficial sobre el movimiento. En cambio, los medios estatales y varias figuras religiosas o wahabitas lo han condenado públicamente, asociándolo con influencias externas. El clima sigue marcado por una mayor vigilancia de los servicios de seguridad y una represión continua de cualquier forma de disidencia, siguiendo las mismas tácticas ya observadas durante las anteriores olas de protesta. El hecho de que este movimiento haya nacido dentro del país y no en la diáspora exiliada constituye un elemento notable. Abre la posibilidad de una protesta arraigada localmente, potencialmente capaz de movilizar la opinión pública. Sin embargo, el resultado sigue siendo incierto. Como ya nos ha mostrado la historia, la respuesta a la protesta suele privilegiar la represión sobre la apertura o la reforma. La aparición del movimiento de los Free Masked Men podría constituir un punto de inflexión importante en la historia política de Arabia Saudita. Por primera vez, la protesta no proviene del exterior ni de grupos tradicionales, sino de una juventud saudita, conectada, instruida y decidida a romper con la espiral de represión. Una dinámica que recuerda los inicios de las primaveras árabes, pero que, sin embargo, se enfrenta a un contexto nacional cerrado, donde la represión sigue siendo sistemática y la ausencia de contrapesos limita cualquier perspectiva de cambio rápido. Entonces se perfilan tres escenarios. El primero, el de un endurecimiento autoritario que podría provocar el exilio de los opositores
y una radicalización de la protesta, sin por ello sacudir los cimientos del poder. El segundo, una apertura parcial bajo la presión internacional o interna, que sin embargo sigue siendo poco probable, ya que MBS mantiene el control del aparato de seguridad y Arabia Saudita sigue siendo un pilar de la geopolítica estadounidense. Por último, el escenario más realista es el de una protesta persistente pero contenida, frente a un poder que, por ahora, logra neutralizar a sus adversarios y mantener su control sobre la sociedad. Lo que está en juego en Arabia Saudita va más allá de la figura del príncipe o del régimen, ya que es el futuro de toda una sociedad lo que está en juego entre la modernidad, la tradición y la justicia social. Queda por ver si esta nueva generación de saudíes sabrá transformar la ira y la frustración en un verdadero proyecto colectivo, capaz de redefinir el futuro del reino, o si terminará en el olvido de la historia como sus predecesores. Espero que este video les haya dado claves para comprender la fragilidad del poder saudita y las dinámicas de la oposición a los Saud. Como siempre, el objetivo no es predecir un colapso inminente de Arabia Saudita, sino ofrecer una visión más matizada sobre un país que a menudo se reduce a clichés, si el tema les interesa. También les recomiendo nuestros 2 videos sobre el conflicto israelí-palestino visto desde la perspectiva saudita, así como sobre la política de equilibrio que intenta llevar a cabo MBS a nivel internacional, con un éxito parcial pero notable en ciertos temas. Y sobre todo, gracias a ustedes. Si les gustó el video, no olviden darle like, comentar y compartir. Eso es lo que realmente ayuda al canal a crecer. También tengo curiosidad por conocer sus opiniones, especialmente si tienen experiencia o conocimientos sobre Arabia Saudita. No duden en escribirlo en los comentarios. Les habló Kentin de Terabelo. Gracias a todos por su fidelidad y hasta la próxima.